Hola, buenas tardes. Gracias, Lucía. Gracias, María Eugenia. Muchas gracias, ministra Karina. La verdad que este es el segundo año que estoy participando en estas actividades maravillosas que desarrollan, que me parecen muy importantes. Como vos habías dicho, Lucía, posiblemente en este encuentro hay mujeres que ya tienen un emprendimiento avanzado, otras que están arrancando y otras que quieren arrancar, y siempre las capacitaciones y el apoyo del Estado, brindando distintas herramientas, porque no es solo capacitar, ustedes brindan muchas herramientas que permiten a las emprendedoras salir adelante, mejorar y a empoderarse y sentirse capaces de que pueden salir adelante y generar sus propios ingresos. Así que primero les agradezco por haberme convocado y bueno, espero brindarles algunas herramientas o por lo menos una lluvia de cuestiones que a ustedes las lleve a seguir mejorando y buscando cómo tener una gestión empresarial más eficiente y en pos de generar ingresos. Entonces, bueno, la idea de hoy es, yo voy a compartir un power que tengo para que ustedes puedan también ir viendo lo que voy hablando. Y bueno, siempre la idea que tengo es brindarles a ustedes mis conocimientos como para que ustedes puedan después poder aplicarlos en sus emprendimientos y, por qué no, compartirlos, ¿sí?, con otras emprendedoras, porque también acá posiblemente va a haber muchas mujeres que no han podido participar por las limitaciones que existen actualmente con la nueva normalidad, como dice María Eugenia. Entonces, también es importante que ustedes sean las que ayuden a transformar a estas mujeres en pos de tener su propio emprendimiento. Entonces, bueno, la idea de hoy es darles algunas herramientas de gestión empresarial, algunas señales para que tengan en cuenta para ir desarrollando su emprendimiento y algunas aplicaciones prácticas muy simples, porque bueno, dado el tiempo y la metodología, tampoco quería que terminemos con algún inconveniente en cuanto a la interpretación de algunos números. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a tratar de armar una dinámica más amigable, porque bueno, ustedes como me han presentado, yo soy licenciada en Economía, soy de la área de las ciencias económicas y a veces los numeritos y las formulitas son complicadas, pero bueno, es cuestión solamente de ver qué es lo que tratamos de mostrar a través de esas herramientas matemáticas y que ustedes puedan aplicarlas después en sus emprendimientos. Bueno, les voy a compartir, permiso, voy a utilizar la plataforma para poder comenzar. Bueno, yo soy licenciada en Economía, me recibí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, pero actualmente soy docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM. También soy evaluadora y elaboradora de proyectos de inversión del CFI, del Consejo Federal de Inversiones. Participo en las evaluaciones de la plataforma EMIS, que es una plataforma de e-commerce que se lanzó este año a través del sector público de la provincia, que se están haciendo algunos ajustes como para que esté perfectamente para fin de año, y también trabajo como panelista en Actualidad Diaria de Canal 4. Esa es mi experiencia profesional. En cuanto a la experiencia con las mujeres emprendedoras, como les comenté, yo ya he trabajado conjuntamente con un equipo de profesionales de las ciencias económicas y docentes de la facultad en un proyecto de extensión donde el aval de ese proyecto fue el Ministerio de Acción Cooperativa, quien nos permitió desarrollar distintas acciones, específicamente capacitaciones, en el programa de Misión Emprender y en la Expo Mujer en el 2019. Este proyecto de extensión continuó este año, nada más que debido a la nueva situación tuvimos que readaptarnos y conjuntamente con el Ministerio de Acción Cooperativa y con María Eugenia desde la Subsecretaría de Acción Cooperativa, Integración, Comercio e Integración, decidimos armar una capacitación asincrónica
¿sí? Conjuntamente con mis compañeros del proyecto, y bueno, hemos elaborado una serie de documentación y videos que a futuro les van a ir brindando desde el Ministerio. Y bueno, dada esta situación, tuvieron una excelente idea desde el Ministerio de desarrollar esta ronda de 4 charlas, donde, bueno, yo arranco esta charla, o sea que tengo un desafío importante, y después van a tener también 3 profesionales muy importantes, así que sería buenísimo que aprovechen. Entonces, esta es la causa por la cual estoy acá en este momento, y la idea es brindarles contenido, ¿sí? y herramientas de gestión empresarial en estos temas, ¿sí? Lo primero que voy a desarrollar está referido a ustedes, a las mujeres emprendedoras. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes tienen que tratar de tener como para poder desarrollar un emprendimiento, y la importancia de tener presente el contexto en donde ustedes viven, el contexto donde su emprendimiento está? Después vamos a pasar a analizar el emprendimiento y la importancia de planificar y establecer un futuro para su emprendimiento, lo cual lo llamamos visión empresarial. Después vamos a ver temas relacionados al análisis financiero, qué herramientas básicas en realidad ustedes deberían estar manejando para poder tener información de su emprendimiento y tomar decisiones acorde a esa información. Y vamos a cerrar este taller, esta charla, con lo que sería el pricing, ¿sí? Que sería la determinación del precio de su producto o de su servicio, y un concepto que es muy importante, que es lo que nosotros llamamos el punto de equilibrio, ¿sí? Que va a ser o la cantidad o el precio a partir del cual ustedes deberían empezar a evaluar su producto en el caso del precio, el precio que tendrían que cobrar, o la cantidad que tendrían que producir para poder obtener ganancias. Entonces esto tiene como un hilo conductor, y vamos a ir vamos a empezar con los primeros 2 temas, y una vez que terminemos los 2 primeros temas vamos a hacer el corte, ¿sí? Así que esos serían los temas a tratar. Bien, con respecto a ustedes como emprendedoras, como empresarias, ¿sí? Es importante que muchos de ustedes ya tienen su emprendimiento, posiblemente antes de arrancar y se hicieron muchas preguntas y buscaron mucha información, y aquellas que están arrancando, lo primero que tienen que hacer antes de lanzarse al mercado es cuestionarse y preguntarse algunas de estas que yo pongo acá, preguntarse por qué emprender, ¿sí? ¿Por qué quiero emprender? ¿Sí? Generalmente una mujer cuando quiere emprender siempre tiene un objetivo. Cualquier persona que emprende un emprendimiento, un negocio, siempre busca un objetivo, y el objetivo es obtener ingresos para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Algunas mujeres posiblemente estén decidiendo emprender porque están buscando la independencia dentro de la familia, o la independencia económica, porque hoy actualmente trabajan en relación de dependencia y ven una beta en un determinado negocio, ¿sí? Pero siempre hay una justificación de por qué uno va a emprender, ¿sí? Lo otro que van a tener que analizar es a qué se va a dedicar ese emprendimiento, o sea, cuál es qué es lo que realiza ese emprendimiento. ¿Produce un determinado producto, desarrolla un determinado servicio? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque yo tengo que conocer qué es lo que hago para poder definir después el proceso de producción y la matriz empresarial. Otra cosa muy importante que tienen que preguntarse es en qué contexto voy a desarrollar mi emprendimiento, ¿sí? ¿Dónde? ¿En el barrio? ¿Cuál va a ser mi mercado? ¿Quién va a ser mi cliente? Si hay otras emprendedoras o otros emprendedores que realizan el mismo tipo de emprendimiento, ¿sí? Tengo que conocer el mercado, ¿estamos? Hay que conocer el proceso productivo. Todas estas preguntas que ustedes se tienen que hacer antes de arrancar son importantes que se las hagan. ¿Por qué? Porque si no, uno arranca porque se le ocurre un emprendimiento, porque tiene habilidades, no sé, para coser, por ejemplo, en mi caso, supongamos que tengo habilidades, me lanzo al mercado y al final no vendo nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me hice estas preguntas previas, porque primero tengo que saber si va a haber mercado de este producto, si hay otros factores que están afectando el desarrollo de mi emprendimiento, ¿sí? Siempre hay que, antes de actuar, uno tiene que pensar, ¿sí? Ahora, una vez que yo me pude sacar todas las dudas, lo que hay que hacer es accionar, hay que emprender, ¿sí?
Y el emprender, ustedes, las mujeres que ya tienen una cierta maduración de su emprendimiento, saben que no es lineal. Es decir, uno cuando dice, bueno, voy a hacer un negocio, tengo habilidades para coser, entonces voy a poner un emprendimiento. Lo primero que pensamos nosotros es esto: emprendo y voy a tener un crecimiento continuo, ¿sí? No pasa nada, voy a crecer, el año que viene voy a vender y voy a ganar 50.000 pesos, el próximo mes voy a ganar 70.000 pesos y así. Pienso que el crecimiento del emprendimiento es lineal. Sin embargo, lo que va a suceder es que ese emprendimiento no va a crecer en forma lineal, va a crecer de esta manera. Por momentos va a crecer, por momentos va a pasar de que no anda tan bien el emprendimiento, de golpe vuelve a mejorar, ¿sí? Y toda esa transición entre que arranqué y logro la flecha continua, ¿sí? Es un tiempo que yo tengo que aguantar, persistir, ¿sí? Persistir y ir buscando cuál es la mejor manera de desarrollar ese emprendimiento, ¿sí? Que previamente yo hice un análisis. O sea, si ustedes se deciden a emprender es porque previamente analizaron si había mercado, previamente vieron de que se puede vender un producto y obtener una ganancia, ¿sí? Pero como el emprendimiento, el emprender no es lineal, uno tiene que estar preparada a estas situaciones, a este crecimiento zigzagueante, ¿sí? Y complejo del emprendimiento, ¿sí? Nosotros lo que decimos es que emprender significa que uno se decide a subirse a la montaña rusa más excitante de tu vida, ¿sí? Porque vas a ir subiendo y bajando a medida que vas avanzando. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes con respecto al momento de emprender? Bueno, primero, como les dije recién, el hecho de que el emprender no es lineal lleva a que necesitamos tener perseverancia y paciencia. Y también los negocios tienen su tiempo de maduración. Muy probable aquellas emprendedoras que inician van a tener épocas donde van a tener muchos costos y pocos ingresos, por lo tanto pérdidas, pero a medida que va madurando el emprendimiento, si realmente encontré al cliente y encontré al mercado, van a ver que la empresa empieza a crecer y a tener mayores ingresos que costos, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta ustedes son sus fortalezas personales. ¿Qué son las fortalezas personales? Los talentos que ustedes tienen. Y esos talentos pueden ser de dos tipos. Los talentos innatos, o sea, nosotros nacemos con talentos, ¿sí? Y hay otros talentos que son los talentos adquiridos, ¿sí? Los talentos personales permiten emprender, pero sí o sí se necesitan talentos adquiridos, ¿sí? Porque yo puedo ser una persona excelente cocinando, ¿sí? Hago postres muy ricos, pero si yo no sé gestionar los recursos, posiblemente mi emprendimiento no va a ser exitoso. Entonces yo, como no conozco sobre gestión empresarial, lo que tengo que hacer es adquirir esos conocimientos a través de la educación y la capacitación. Esos talentos, tanto los personales como los adquiridos, lo que hacen es generar confianza en ustedes mismas, ¿sí? Algo muy importante en el momento de emprender es que ustedes confíen en ustedes mismas. Entonces, si ustedes tienen fundamentos, ¿sí? Porque tienen talentos personales adquiridos o innatos, ustedes van a tener confianza en ustedes mismos. Además, hay que también confiar, o sea, creérsela un poco y poder llevar adelante el emprendimiento. Otra cuestión importante, y sobre todo en momentos caóticos, es la resiliencia, ¿sí? Tenemos que tener la capacidad de sobreponernos a los problemas, a los cambios sociales, económicos e institucionales. Y eso nos lleva muchas veces a reinventarnos. ¿Qué es lo que se ha habido en esta época que empezó a partir de mediados de marzo, donde se produjo el aislamiento social, se cerraron los negocios, ya no podíamos salir a hacer las compras, ni podíamos salir a vender? Bueno, muchas emprendedoras y emprendedores se reinventaron, buscaron la manera de continuar. Algunos que no vendían nada por internet, por las redes sociales, empezaron a vender por las redes sociales. Y a su vez, muchos que no tenían emprendimientos vieron que hubo una oportunidad y generaron sus propios negocios, ¿sí? Eso nos lleva también a la necesidad de ser creativas e innovadoras. La creatividad y la innovación no solamente les va a permitir emprender, sino también les va a permitir crecer, ¿sí?
Ser creativa e innovadora significa generar un producto que sea distinto, que tenga un diferencial respecto a los productos que hay en el mercado, ¿sí? Y eso les va a apalancar el emprendimiento. Bueno, es importante capacitarse, y en el caso de aquellas emprendedoras que trabajan con varias personas, es importante que ese conjunto de personas formen un equipo de trabajo, ¿sí? Y lo último que pongo ahí es el arte de vender, ¿sí? Yo no puedo ser emprendedora si no sé vender. Entonces, puede pasar de que al principio uno no sepa vender, pero bueno, justamente lo que uno tiene que tratar es de crear, ¿sí? Impulsar y aprender el arte de vender. A este conjunto de condiciones que tienen que tener como emprendedoras exitosas, yo le sumo esta que dice administrar eficientemente el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotras, las mujeres, ¿sí? Hacemos muchas cosas a la vez, ¿sí? Y muchas veces dejamos de desarrollar nuestro emprendimiento porque tenemos muchas cosas que hacer, y dentro de esas muchas cosas que hacer tenemos que cuidar a los niños, hacer la tarea, cocinar, ordenar la casa. En algunos casos tienen trabajos en relación de dependencia, otras estudian, ¿sí? Además se tienen que ocupar de sí mismas, ¿sí? Entonces, emprender implica que, teniendo todas esas acciones por realizar, uno tenga que administrar eficientemente su tiempo y darle un tiempo a cada actividad, ¿sí? Nosotros en economía le llamamos al conjunto de actividades del cuidado, lo llamamos trabajo reproductivo, ¿sí? Y a todas las actividades que ustedes desarrollan en su emprendimiento los llamamos trabajo productivo, ¿sí? El trabajo reproductivo generalmente es más, está dentro de la familia, la que más se ocupa de ese trabajo reproductivo es la mujer, ¿sí? El hombre también se ocupa, pero en más horas se ocupa la mujer, y eso también nos lleva a que cuando quiero emprender tengo que un doble trabajo, ¿sí? Una doble carga laboral. Entonces es importante el hecho de que ustedes puedan administrar eficientemente sus recursos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que cuando yo tengo un emprendimiento, produzco un determinado objeto, ¿sí? Elaboro una torta, galletitas, confecciono ropa, hago una artesanía. Cuando yo tengo que definir el precio, siempre me olvido del tiempo que yo le dediqué a la elaboración de ese producto, ¿sí? Entonces, esto es importante para que ustedes lo tengan, más adelante lo vamos a volver a tocar, pero su tiempo vale. Entonces, el tiempo que le dediquen a la actividad productiva, que en este caso es un emprendimiento, tiene que tener un valor, y ese valor lo tiene que considerar dentro del precio. Bien, entonces, teniendo en cuenta todas esas características y la importancia del tiempo, ¿sí? Cuando yo emprendo, tengo que tener en cuenta que vamos a estar insertas en un contexto, ¿sí? Y a su vez, dentro del emprendimiento hay determinados factores que tengo que controlar para que funcione correctamente y evolucione el emprendimiento. Entonces, hay dos cuestiones a tener presente. Primero, hay que conocer bien lo que pretendo desarrollar, el negocio que pretendo desarrollar, cuál es el proceso productivo, qué recursos necesito, qué capacidades necesita, y todo eso va a formar lo que nosotros llamamos los factores internos, ¿sí? Cuando yo sé, yo conozco el negocio que quiero desarrollar, todos los recursos que necesito, todo el equipamiento que necesito, ¿sí? Conozco la tecnología, yo voy a poder detectar en qué factores estoy bien, a lo cual nosotros vamos a definirlo como los factores de fortaleza que tiene el emprendimiento, y por el otro lado vamos a poder detectar, cuando yo conozco el negocio, cuáles son las debilidades, ¿sí? Entonces, en el caso que, por ejemplo, yo quiero poner un negocio de una panadería, ¿sí? Si yo no tengo conocimientos en cuanto a la producción de panificados, eso sería una debilidad que la tengo que atacar, ¿sí? Ahora, si yo, además de que tengo esa debilidad, puedo tener fortaleza, puedo tener los recursos financieros, puedo tener el local, puedo tener el equipamiento, ¿sí? Y esos son todos factores que permiten, o sea, una fortaleza que va a tener el emprendimiento, ¿sí? Entonces,
Eso yo lo tengo que conocer, ¿sí?, a partir del análisis del emprendimiento. Pero ese emprendimiento además está inserto en un entorno externo que va a generar amenazas, ¿sí?, y va a generar oportunidades. Tanto las amenazas como las oportunidades no son posibles administrar por la emprendedora, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que ver es, cuando hay una oportunidad, aprovechar las oportunidades a través de alguna estrategia, y cuando el entorno externo, en el entorno externo aparece una amenaza, hay que tratar de atacarla de alguna manera para que mi emprendimiento no sea repercutido negativamente. Ejemplos, ¿sí? La aparición del COVID y el aislamiento social, ¿sí?, fue producido fuera del emprendimiento, en el entorno externo. Para algunas empresas fueron oportunidades y para otras fueron amenazas. Las empresas que pudieron mantenerse en pie después de los primeros meses, donde realmente hubo un corte total, bueno, lo que hicieron es tratar de atacar con estrategia las amenazas, evitar que esas amenazas hagan que se funda la empresa, ¿sí? Entonces, siempre la empresa no solamente depende de lo que pase internamente, sino también depende de lo que pase fuera del entorno interno, ¿sí? ¿Cuál es el entorno externo o qué es lo que nosotros tenemos que estar mirando como emprendedora? Bueno, tenemos que ver qué pasa con los clientes, qué pasa con la demanda, qué pasa con los proveedores, ¿sí? Las acciones de los clientes y los proveedores van a repercutir en la gestión de la empresa. Las regulaciones del Estado, ¿sí? Las decisiones que toma el Estado es algo que nosotros como emprendedoras no podemos manejar, pero va a repercutir en el emprendimiento. Lo que sucede en los mercados financieros, cambiarios y mercados externos, son todas, todo eso, lo que suceda en esos agentes y en esos mercados van a repercutir en el desarrollo de mi emprendimiento, ¿sí? Todo eso se da en lo que nosotros llamamos el entorno macroeconómico. Bien, en el entorno macroeconómico vamos a ver variables como la inflación, el tipo de cambio, los impuestos, la tasa de interés, la regulación, las actividades económicas, ¿sí? Por ejemplo, una emprendedora que necesita comprar una tela en particular que se importa, posiblemente va a estar preocupada con lo que pase con el tipo de cambio. Esa emprendedora no puede cambiar el tipo de cambio, no puede aumentarlo o disminuirlo a su criterio, ¿sí? El aumento o disminución del tipo de cambio, que es el valor del dólar, no lo puede manejar la emprendedora, sino que eso se determina en el entorno macroeconómico, lo que sucede en el mercado cambiario y las decisiones del Estado, ¿sí? Entonces, todas estas variables van a repercutir en el funcionamiento del emprendimiento, y lo que tienen que hacer las emprendedoras es estar atentas, ¿sí? Tienen que estar atentas a lo que pasa en el entorno externo para poder tomar decisiones y anticiparse a las amenazas y aprovechar las oportunidades, ¿sí? Y bueno, dentro del entorno interno nosotros vamos a definir la matriz empresarial, que es lo que yo les dije hace un ratito, está conformada por los recursos humanos, los talentos que tenga la emprendedora, el equipamiento, la materia prima, la tecnología. Todo el entorno interno hace referencia al proceso productivo de un emprendimiento, ¿sí? Cada uno de ustedes sabe qué recursos humanos necesitan, sabe qué equipamiento, sabe cuál es la materia prima que necesita o los productos que necesitan, ¿sí? Porque acá también hay, por ejemplo, gente que se dedica a la cosmetología, ¿sí? Si hacen las cremas, seguramente van a ser los insumos, si no va a ser la compra de cremas y esencias y aceites que utilizan, ¿sí? Pero ustedes son las que conocen el proceso productivo. Y una emprendedora tiene que manejar correctamente ese proceso para poder tomar decisiones y saber cuál es la mejor manera de producir o la forma más eficiente, diríamos en economía, de producir para lograr el máximo beneficio posible, ¿sí? Dentro de este análisis, que es el analizar tanto el entorno externo, el entorno macro y el entorno interno, ustedes tienen que tener presente cuáles son todas las normativas que debe cumplir su emprendimiento, ¿sí? Todas las normativas que deben cumplir su emprendimiento, ¿sí? Porque no es lo mismo
tener un taller de costura, ¿sí?, que tener un negocio que produzca viandas, ni tampoco es lo mismo que tener un servicio de cosmetología, por ejemplo, ¿sí?, o de elaboración de medicinas naturales. O sea, cada uno de los emprendimientos tienen sus propias regulaciones, sus propios requisitos, y para poder desarrollar en forma tranquila y eficiente su emprendimiento, tienen que tener en cuenta todas esas variables. Bien, una vez que ustedes ya saben cuáles son los talentos innatos que tienen, cuáles son los talentos que deben adquirir a través de capacitación y educación, ya analizaron el entorno interno y externo, ¿sí?, van a empezar a pensar el emprendimiento en una forma más materializada, ¿sí? En el caso de las emprendedoras que ya tienen su emprendimiento, lo que van a empezar a pensar es cómo crecer, o sea, cómo lograr la escalabilidad del emprendimiento, ¿sí? Entonces, para poder crecer o iniciar un emprendimiento, uno tiene que ver cuál es la oportunidad, ¿sí?, que nos brinda el mercado, ¿sí? Es decir, ya sea para iniciar un emprendimiento o para crecer, tenemos que estar analizando el mercado, que es donde vamos a interactuar entre los consumidores y los demandantes. ¿Qué oportunidades me da el mercado? Ya sea para iniciar el emprendimiento o para crecer, ¿sí? El mercado brinda siempre oportunidades, porque siempre hay necesidades insatisfechas, ¿sí? Y si no hay necesidades insatisfechas, una buena emprendedora lo genera a través de la innovación y la creatividad, ¿sí? Por eso yo les dije al principio que es muy importante para una emprendedora que sea creativa e innovadora, porque a través de esa acción va a lograr oportunidades de mercado, ¿sí? Las oportunidades de mercado, en este caso particular, lo que hemos visto en este año fue justamente la pandemia. La pandemia creó oportunidades de negocios, ¿sí?, diversas. Muchos nuevos emprendedores que vieron una beta produciendo alimentos y llevándoselos a las casas o a través de motos mandados. Muchos emprendedores vieron que se podía vender a través de las redes sociales, ¿sí? Vieron una oportunidad de mercado y a partir de esa oportunidad de mercado, que son necesidades o problemas que hay que resolver, buscaron distintas ideas, ¿sí? A ver cómo yo puedo resolver cómo puedo satisfacer esa necesidad que me está presentando el mercado, o cómo puedo resolver ese problema que hay en la sociedad y en el mercado, ¿sí? Esas son las ideas, ¿sí? Las ideas que uno se va presentando. ¿Cuál va a ser la idea que vamos a elegir? Aquella idea que me genere ingreso, ¿sí? ¿Y de qué depende o sea, qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para crear una idea de negocio a partir de una oportunidad de mercado? Bueno, tenemos que tener en cuenta la necesidad o el problema que tenemos que resolver, las habilidades que tenemos, ¿sí?, que tienen que ver con estos talentos innatos y adquiridos, y los recursos disponibles, ¿sí? Una vez que yo tengo esos tres criterios definidos, ¿sí?, lo que voy a hacer es transformar esa idea de negocio en una oportunidad de negocio. Es decir, voy a implementar esa idea de negocio y voy a generar ingresos a través de un emprendimiento, ¿sí? Ahora, para poder lograr esos beneficios, nosotros lo que vamos a hacer, voy pasando porque acá esto ya lo he dicho, lo que vamos a hacer como emprendedoras, ya sea para iniciar un emprendimiento o apalancarnos y escalar, vamos a planificar. Es muy importante la planificación cuando yo tengo un emprendimiento. ¿Por qué? Porque la planificación me permite en forma ordenada crecer e ir obteniendo beneficios cada vez mayores, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la planificación? La planificación es un camino que voy a seguir a partir de definir determinados objetivos y estrategias para lograr un determinado fin a futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la planificación? En la planificación, primero lo que hacemos es analizar nuestra situación actual, cómo estamos hoy, ¿sí?
¿cómo estoy yo como emprendedora o cómo está mi emprendimiento hoy? ¿Sí? ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Necesito tener más ventas? ¿Sí? ¿Necesito disminuir los costos? ¿Sí? ¿Necesito incluir un nuevo producto? Entonces, tengo que analizar cuál es mi situación actual. Y después que yo sé cuál es mi situación actual, tengo que pensar cómo quiero estar a futuro. ¿Cómo quiero estar dentro de un año? ¿Cómo quiero estar dentro de 2 años? Cuando yo defino cómo quiero estar en un futuro, lo que estoy definiendo es la visión empresarial de mi negocio y mi visión como emprendedora, porque yo puedo definir 2 tipos de visiones. Uno, la visión mía como emprendedora, cómo me veo yo dentro de 2 años, o cómo me veo yo dentro de 2 años como profesional, y otra es la visión de mi emprendimiento, cómo quiero que sea mi emprendimiento dentro de 2 años, ¿sí? Por ejemplo, yo soy buenísima haciendo chipas, ¿sí? Buenísima. Entonces voy a poner un emprendimiento de producción de chipas y venta de chipas. Bueno, voy a empezar en mi barrio. Dentro de 2 años, ¿sí? Mi objetivo es que haya una pequeña sucursal en todas las principales localidades de los departamentos de Misiones, ¿sí? Dentro de 2, dentro de 3 años. Entonces, una vez que yo ya definí hacia dónde quiero ir, ¿sí? Lo que me tengo que plantear o preguntar es, ¿cómo logro eso? ¿Sí? Y ahí están lo que nosotros llamamos los objetivos, ¿sí? Los objetivos van a ser nos permiten, ¿sí? Ir a partir del cumplimiento de esos objetivos, alcanzar lo que nos proponemos como visión empresarial, ¿sí? Acá hay algo muy importante, porque ¿qué puede pasar? Que mi visión empresarial hoy sea una y dentro de un año sea otra. Bueno, la visión empresarial no es estanca, va cambiando a medida que uno va evolucionando y va creciendo como emprendedor, ¿sí? Entonces, para poder, de la planificación a la ejecución, lo que uno hace es establecer objetivos. Ustedes deben plantearse siempre objetivos, ¿sí? Que los van a ir paso a paso, nos van a ir permitiendo alcanzar lo que nosotros nos habíamos propuesto como visión empresarial, como nosotros nos habíamos visto a futuro, ¿sí? Y los objetivos tienen que ser de tipo SMART, ¿sí? Tienen que ser específicos, ¿sí? Y claros, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y realistas y tienen que tener una determinada duración, ¿sí? Cuando yo planifico, planteo una visión empresarial. Después me planteo objetivos para alcanzar esa visión empresarial. Bueno, esos objetivos tienen que ser realistas, que se puedan medir, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir, quiero ser la mejor vendedora de chipas dentro de 2 años. No, en realidad me tengo que plantear, o sea, yo puedo plantearme la mejor vendedora de Misiones, pero la pregunta es, ¿cómo logras eso? Y bueno, mi objetivo es vender más. Y no, en realidad no, el objetivo no es vender más, sino lo que tenemos que plantear es cómo, o sea, cómo lograr ser la mejor productora de chipa de Misiones a partir de pequeños pasos, ¿sí? Y esos pequeños pasos son los objetivos. Bueno, lo que voy a hacer mi primer objetivo es lograr vender tantos kilos de chipa en mi barrio, ¿sí? Entonces, durante los primeros 3 meses. Entonces yo ahí soy específica, digo, voy a vender determinados kilos de chipa en mi barrio durante 3 meses, ¿sí? Cumplo con todas las condiciones de un objetivo SMART, ¿sí? Entonces, para emprender, ¿sí? Además de conocer mis factores internos y el entorno externo, además de tener confianza en mí mismo, ser innovadora, tengo que planificar, ¿sí? Y dentro de esas planificaciones es necesario establecerse objetivos, ¿sí? El año que viene, si sale la Expo Mujer, mi objetivo es participar de la Expo Mujer, para lo cual tengo que producir tantos camisones, por ejemplo. Yo soy productora de camisones. Establecerse objetivos que sean posibles de realizar, ¿sí? Ahora, plantearse objetivos y no realizarlos no tiene sentido. O sea, por eso es importante que se planteen objetivos realizables y después hay que ejecutarlos y poder controlar que se ejecuten. ¿Qué les permite esto? Lo que les permite a ustedes es ser ordenadas, ¿sí? Para el desarrollo de su emprendimiento, les permite crecer ordenadamente y también les permite ir cambiando sus estrategias a medida que ustedes ven que hay algunas de las acciones que desarrollan para cumplir esos objetivos no funcionaron, ¿sí? Pero la única manera de poder tomar
decisiones correctas es planificar y establecer objetivos alcanzables y medibles. Bien, entonces, hasta acá sería la primera parte del desarrollo, que tiene que ver más con lo que es la planificación y la administración del emprendimiento. No sé, Lucía, si podemos continuar, si te parece. Sí, O yo si hay creo que alguna... venimos bien. Si tienen Bueno, alguna consulta, pueden aprovechar este momento con respecto a lo que ya mencionó. Y si no, ahí hay mucho en el chat, pero es porque están poniendo sus DNI, sus DNI, su nombre completo. Así que sí, como están activas, me parece que está bueno Bueno, continuar y después sí hacemos un corte un ratito más. buenísimo. Bueno, entonces, una vez que yo tengo todas estas cuestiones que tienen que ver más con la administración del emprendimiento y cómo ir gestionando estas cuestiones, uno va a poner en práctica el emprendimiento, ¿sí? Es decir, voy a empezar a producir, voy a empezar a vender, ¿sí? Y voy a empezar a comprar los insumos que necesito para producir los productos o desarrollar el servicio, ¿sí? Entonces, va a empezar a funcionar el emprendimiento, ¿sí? Y como les dije hace un ratito, eh, el crecimiento del emprendimiento no es lineal, nos va a ir bien en un momento, por momentos puede que no nos vaya tan bien, momentos que nos vamos a desalentar, ¿sí? Porque no tenemos tiempo suficiente para ocuparnos del emprendimiento, entonces vamos a tener que reevaluar cómo administrar nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos creer que nuestro emprendimiento va bien por el solo hecho de que vendo, ¿sí? Es decir, yo estoy vendiendo y digo, bueno, como vendo estoy bien, mi emprendimiento está funcionando correctamente, ¿sí? Entonces, uno puede realizar ese análisis, decir eso, pero uno tiene que tener un respaldo para poder fundamentar de que el emprendimiento va bien. Entonces, para poder fundamentar con criterio de que el emprendimiento va bien, es necesario que ustedes lleven adelante lo que sería la evaluación financiera del emprendimiento. O sea, yo tengo que tener un conocimiento real de cuál es la ganancia que obtengo del desarrollo de mi emprendimiento, ¿sí? Y las ganancias, ustedes saben que es la diferencia entre los ingresos y los costos, ¿sí? O sea, si yo no conozco cuánto me ingresa, cuánto dinero ingresa a mi emprendimiento y cuánto me costó producir aquellos bienes que vendo o cuánto me cuesta brindar el servicio que estoy desarrollando, nunca voy a saber si estoy obteniendo ganancias o pérdidas, ¿sí? Entonces, para poder realmente hacer un análisis financiero de la evolución del emprendimiento, lo que ustedes tienen que llevar adelante son registros de todas las acciones relacionadas al movimiento del efectivo, ¿sí? Con respecto a las compras y ventas del emprendimiento, tienen que llevar un registro. Y ese conjunto de registros nosotros lo llamamos la contabilidad del emprendimiento, ¿sí? Es decir, la única manera de poder saber si mi emprendimiento tiene ganancias o pérdidas es haciendo registros de todas las entradas y todas las salidas de dinero que tiene mi emprendimiento. Cuando ustedes hacen esa pequeña acción, lo que están haciendo es llevar la contabilidad de su emprendimiento, ¿sí? Esa contabilidad la pueden hacer ustedes, ¿sí? En un cuadernito, en un Excel, o pueden pedirle a una contadora, por ahí cuando la empresa empieza a crecer, sería conveniente que ustedes contraten a un profesional de la ciencia económica para que les hagan los registros correspondientes. Pero cuando recién arrancan y cuando es un emprendimiento pequeño, los registros los pueden hacer ustedes. O sea, el orden de todas las transacciones que realizan va a ser la contabilidad del emprendimiento. ¿Y para qué sirve la contabilidad del emprendimiento? Una, para saber cómo evoluciona el emprendimiento, ¿sí? Otra, para controlar cuál es el efectivo que tiene el emprendimiento, ¿sí? También nos brinda información para tomar decisiones, para encontrar recursos financieros, ¿sí? Cuando ustedes van al banco o a algún organismo público, como el Fondo de Crédito de la Provincia, el Consejo Federal de Inversiones o el Banco de la Mujer, siempre les piden registros de sus ventas y de sus costos y registro de los bienes que disponen, ¿sí?
porque a partir de esa información uno puede evaluar si ese emprendimiento es rentable, si es sostenible en el tiempo, ¿sí? Y si ese mismo emprendimiento va a poder hacer frente a las obligaciones que tiene al adquirir un préstamo o a comprometerse con un proveedor que va a comprar a cuenta, ¿sí? Entonces, para eso sirve registrar todas las transacciones que uno va realizando de su emprendimiento, es decir, aplicar la contabilidad del emprendimiento. Algunas herramientas que traje, no tendríamos que tener un curso extenso de distintas herramientas, pero les traje las 3 más importantes, ¿sí? Y le voy a sumar una cuarta más adelante, pero las 3 más importantes es el libro de caja, que tiene que ver con el movimiento del dinero dentro del emprendimiento, las entradas y salidas de dinero a partir de las ventas y pago a proveedores, ¿sí? El estado de resultados, que nos permite después de un periodo analizar cuál fue el beneficio, la ganancia o la utilidad neta del emprendimiento. Y después el estado patrimonial, que nos permite analizar el valor de la empresa o del emprendimiento, ¿sí? Nos va a permitir analizar con qué bienes cuenta el emprendimiento, cómo se financia y cuál es el valor de la empresa, ¿sí? Estas son 3 herramientas contables, son básicas, pero con esas 3 herramientas uno puede evaluar justamente cómo evoluciona el emprendimiento. Sea cual sea la herramienta, si usan una o usan todas, es importante que ustedes sean ordenadas en el registro y no se olviden de registrar absolutamente nada. Todos los ingresos de dinero que tengan lo tienen que registrar, como también todos los ingresos de salida, ¿sí? Y estas herramientas tienen que aplicarlas a su emprendimiento. Acá me gustaría detenerme un ratito. Una cosa es los ingresos y los gastos de la familia, y otra cosa muy distinta son los ingresos y los gastos del emprendimiento. Ustedes deben intentar separarlos, ¿sí? Porque si ustedes no los separan, después ya no saben si el ingreso que entró fue del emprendimiento o si fue del sueldo de profesora o si fue del ingreso del comercio donde yo trabajo, ¿sí? Tienen que separar, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el presupuesto familiar del presupuesto de la empresa. Es decir, yo lo que voy a hacer es registrar en el libro de caja todos los ingresos y egresos de mi emprendimiento, ¿sí? Por el otro lado, voy a tener el estado de resultados, voy a registrar todas las ventas y los costos de mi emprendimiento y el estado patrimonial también del emprendimiento. ¿Está? Por supuesto que cuando uno va por ejemplo, el estado patrimonial le sirve mucho para acceder a créditos, ¿no? Entonces, cuando uno va a acceder a algún crédito o a alguna asistencia financiera, hay que ver bien qué es lo que le piden. Entonces, les pueden pedir el estado patrimonial de la empresa y le piden a su vez el estado patrimonial del que solicita o del garante, ¿sí? No es todo junto. Por eso es importante que ustedes separen lo que es la actividad productiva del emprendimiento de lo que es la actividad reproductiva de la familia, ¿sí? Que sería algo aparte. Bien, en cuanto al libro de caja, ¿sí? Lo que vamos a hacer es registrar por fecha, ¿sí? Ya sea que ustedes venden todos los días o fines de semana o la fecha que ustedes, o por mes, o sea, ustedes lo que van a hacer es establecer por fecha cuáles fueron sus ingresos de dinero y cuáles fueron sus egresos. Esto les va a dar una idea de lo que va sucediendo día a día con el emprendimiento, ¿sí? Es decir, cada día que ustedes abren su negocio o venden, ustedes van a tener un registro en este libro de caja, ¿sí? Después, la información que ustedes van a adquirir, van a obtener de este registro, lo van a trasladar a lo que nosotros llamamos el estado de resultados, ¿sí? Pero teniendo este registro, que es el más básico, ya van a tener una gran herramienta para poder ir tomando decisiones sobre las necesidades de efectivo que van a tener durante el mes, ¿sí? Esto es una propuesta muy simple. Cada una puede elegir la forma
que desee en un cuaderno o en un Excel cómo ir registrando estas operaciones y estas transacciones que son de compra y de venta, ¿sí? ¿Cuándo sale dinero? Cuando yo compro insumos, ¿sí? O pago a proveedores, o devuelvo una deuda de un crédito que yo apliqué al emprendimiento, ¿sí? ¿Y cuándo me van a ingresar dinero? Cuando yo vendo, ¿sí? Cuando yo vendo, va a ingresar dinero. Cuando yo cobro un interés por un depósito a plazo fijo que hice por parte del emprendimiento, va a tener un ingreso y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta herramienta es muy importante para que ustedes tengan un orden de las salidas y entradas del dinero en su emprendimiento. Después está el estado de resultado, que su forma general, su estructura general es la que vemos ahí. Lo que nos permite es justamente al fin de un periodo determinado, ya sea un mes, 6 meses, un año, generalmente lo que se hace es calcular el estado de resultado en un año. Uno lo que va a tener es cuál fue el resultado económico que adquirió, o sea, que logró ese emprendimiento. Es decir, yo voy a poder ver si tuvo pérdidas o ganancias en un periodo determinado del emprendimiento. Para eso yo tengo que saber cuáles son mis ingresos por venta, todos los ingresos que tuve, cuánto me costó venderlo, cuánto me costó producir lo que voy a vender y venderlo, ¿sí? A lo cual lo voy a restar. Cuando yo resto de los ingresos, le resto los costos, obtengo lo que se llama la utilidad bruta. De la utilidad bruta, si nosotros restamos los gastos operativos, todos los gastos de funcionamiento del emprendimiento, voy a obtener algo que se llama la utilidad operativa. Cuando yo a la utilidad operativa le resto los gastos de financieros que tienen que ver con los gastos de los créditos, ¿sí? Lo que voy a tener es la utilidad antes de impuestos. Una vez que yo a la utilidad antes de impuestos le resto los impuestos a la renta, obtengo la utilidad neta. El dato que se analiza del estado de resultados es justamente la utilidad neta, ¿sí? Se ve si es positivo o negativo, ¿sí? Si es positivo, esta empresa, después de pagar tanto los costos de producción como los otros costos, da positiva, es que tiene beneficios. Si después de pagar todos los costos da negativa, sería que tiene un déficit, ¿sí? Una pérdida, diríamos, económica, ¿sí? Bien, y después está lo que nosotros llamamos el estado patrimonial, ¿sí? Que nos permite evaluar las inversiones que hay en activos, en bienes, y cómo se financió el emprendimiento, ¿sí? Ahí vamos a tener algo que se llama los activos, ¿sí? Que es el valor de todos los bienes que tiene un emprendimiento, y ese conjunto de bienes está dividido en lo que llamamos activo corriente y no corriente, que son la disponibilidad y los bienes, o sea, lo que es los activos corrientes son todos los bienes que son de rápida disponibilidad. Por ejemplo, el efectivo, la materia prima, ¿sí? Los productos disponibles para vender, ¿sí? Todo eso forma lo que es activo corriente. Y los activos no corrientes son aquellos bienes, ¿sí? con mayor vida útil. Por ejemplo, los inmuebles, las maquinarias, todo eso forma el activo no corriente. Después están los pasivos, que son las deudas que tiene el emprendimiento, ¿sí? A quienes le debemos, cómo nos financiamos, ya sea a corto o a largo plazo. Y la diferencia entre activo y pasivo es lo que nosotros llamamos el patrimonio neto, y lo cual nos indica el valor neto de la empresa. Los organismos que brindan financiamiento analizan cuál es el patrimonio del emprendimiento y de la emprendedora para ver cuál es el respaldo patrimonial que tiene esos proyectos que quieren realizar, ¿sí? Porque cuando uno emprende necesita recursos y muchas veces esos recursos no están disponibles, no todos los tenemos disponibles, tenemos que buscar fuentes externas. Entonces, las fuentes externas les van a pedir documentación y algunas de ellas son estas que les acabo de decir. El estado patrimonial es uno, ¿sí? Que nos permite respaldar el emprendimiento, ver cuál es el respaldo patrimonial que tiene, y el estado de resultado es específicamente para emprendimientos que estén en funcionamiento. Para emprendimientos nuevos, ¿sí? Lo que puede pasar es que les pidan lo que nosotros llamamos el flujo de caja. Y el flujo de caja, que también lo van a utilizar emprendedores que tengan emprendimiento en funcionamiento, ¿sí? Es para poder proyectar
cuáles son las necesidades, ¿sí? O la existencia de efectivo durante un periodo, dentro de un periodo de años, ¿sí? Es decir, lo que se analiza es hacia adelante, a ver cuáles son las necesidades de efectivo que voy a tener durante todos los meses de un año, ¿sí? Esto son lo que nosotros llamamos proyecciones. El flujo de fondo es un cuadro que permite evaluar estas necesidades de efectivo y a su vez permiten analizar cuál es la rentabilidad y la viabilidad del emprendimiento, ¿sí? En estos casos, o sea, los flujos de caja se utilizan para poder ver estas necesidades y a su vez también se utilizan cuando uno quiere invertir en un determinado, hacer una inversión para el emprendimiento, ya sea comprar, por ejemplo, materia prima, comprar productos de reventa, comprar maquinaria. Lo que uno analiza es, a partir de esa inversión, cuál es el flujo de caja que va a generar. ¿Qué es el flujo de caja? Es la diferencia entre todos los ingresos que tiene la empresa mes a mes y los egresos de efectivo que tiene mes a mes esa empresa. Eso nos permite calcular, ¿sí?, cuál es el efectivo con el cual va a quedar en cada uno de los meses que estemos analizando, ¿sí? Entonces, lo que se hace es justamente calcular todos los ingresos potenciales, ¿sí?, mes a mes, y todos los egresos que voy a realizar cada mes para poder calcular la necesidad de efectivo o el faltante de efectivo. O sea, la necesidad de efectivo que sería cuando no nos falta dinero o los excedentes de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar? Vamos a registrar, por un lado, los ingresos efectivos que va a estar conformado por el dinero que uno tiene al principio del mes, ¿sí? Todos los meses uno va a arrancar con un colchón de dinero, chiquito o grande. Después vamos a registrar las entradas de las ventas que realicemos y la entrada de otros tipos de dinero que por otro tipo de, ya sea, por ejemplo, como les dije, un ingreso por un interés que yo obtuve por un depósito a plazo fijo, donde yo invertí dinero de la empresa, ¿sí? Y por el otro lado vamos a registrar los egresos, ¿sí? Los egresos. ¿Qué egresos vamos a registrar? Vamos a registrar todos los costos que uno asume cuando compro materia prima, insumos. Vamos a registrar los costos laborales, o sea, es decir, el pago de salarios, todos los costos indirectos, que incluye todos los gastos de luz, impuestos, ¿sí?, agua. Vamos a incluir también las inversiones planificadas y cualquier otro egreso que tengamos planificado, ¿sí? Entonces, una vez que yo registro los ingresos y los egresos, cuando yo hago la resta, obtengo cuál es el efectivo con el cual voy a terminar mes a mes, ¿sí? Este flujo, como les dije, nos sirve justamente para poder ver cómo va a evolucionar mi emprendimiento mes a mes. ¿Y cuándo va a ser el mes que voy a necesitar pedir prestado dinero? ¿Sí? ¿O cuándo va a ser el mes que no voy a necesitar pedir prestado ese dinero? Acá hay un ejemplo de flujo de caja, ¿sí?, donde fíjense que tienen todo lo del mes, ahora en este caso hay de enero a junio, pero ustedes pueden hacer en 12 meses. Y arriba tienen los ingresos. Lo que primero se registran son los ingresos, ya sea ingreso por las ventas o en la entrada de ingresos ya sea por crédito, por intereses que ella haya cobrado de depósitos hechos en los bancos, ¿sí? Todos los ingresos que voy obteniendo o que posiblemente voy a obtener, ¿sí?, porque son proyecciones. Y abajo vamos a poner todos los egresos, es decir, los desembolsos de dinero, la filtración de efectivo fuera del emprendimiento, toda la plata que sale de la empresa, ¿sí? Compra de la materia prima en efectivo pagado por compras a créditos, el pago de los empleados, los salarios, el pago de alquileres, pago de préstamos, intereses del préstamo, ¿sí? Son todos los gastos que uno va a incurrir mes a mes, ¿sí? Y acá también es algo importante. Cuando ustedes elaboren un flujo de caja, ¿sí?,
lo que tienen que tener en cuenta es que hay que registrar en el mes que se va a producir el ingreso o en el mes que se va a producir el egreso. ¿Por qué? Porque ustedes, si venden en efectivo, ustedes no van a tener problemas de llevar adelante un flujo de caja para ver sus necesidades de efectivo mes a mes, ¿sí? Ahora, si ustedes venden a crédito, tienen que tener en cuenta cuándo van a cobrar eso que vendieron a crédito o cuándo van a pagar eso que compraron a crédito, ¿sí? Y registrar en el mes que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, si yo hoy vendo, estoy en enero y vendo por 100 pesos, ¿sí? Pero me pagaron 50 pesos en efectivo y 50 pesos a crédito para el mes que viene, yo lo que voy a registrar es 50 pesos en enero y 50 pesos en febrero. Lo mismo para el pago de los egresos, el pago de los costos, ¿sí? Si yo le compro a un proveedor y le pago una parte en efectivo y una parte a crédito, lo que yo pagué en efectivo lo voy a registrar en el mes que desembolsé el dinero y el otro monto lo voy a registrar en el mes que voy a desembolsar el dinero. El flujo de caja tiene esa característica, que uno registra cuando realmente va a recibir el ingreso, va a cobrar, ¿sí?, la venta, o cuando realmente va a desembolsar el pago de ese costo que asumimos, ¿sí? Entonces, estas tres herramientas son como las herramientas básicas, una para poder ver la situación, el estado de resultados y el estado patrimonial, otra para ver la evolución del emprendimiento a través del libro de caja, y esta última es importante para poder planificar cómo posiblemente nos va a ir. Los flujos de caja se pueden hacer varios, ¿sí?, según el escenario. ¿Por qué? Porque puede pasar que nosotros planifiquemos vender mucho, pero también tenemos que tener en cuenta qué pasaría si en vez de vender lo que teníamos pretendido, vendiésemos el 50% menos, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir hacer proyecciones hacia adelante y de acuerdo a cómo proyectemos nuestras ventas, ingresos y costos, vamos a poder tomar decisiones, ¿sí? Acá hay una chica que abre la boca sorprendida porque parece mucho, pero esto es mucha información. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Lo que yo les recomiendo a ustedes es que realicen un registro del libro de caja, donde ustedes vayan registrando todos sus ingresos y también registren día a día todos sus egresos, ¿sí? Bien, ahí levantaron la mano. Lucía, no sé si seguimos y... ¿Cuánto falta de estas planillas y demás que estás mostrando? No, queda una cosa más que le sumo, porque tiene que ver con el registro, para poder después entrar de lleno a pricing, ¿sí? Bueno, podemos terminar entonces esa parte y ahí si quieren sí hacemos un ratitito Bueno. de corte. Dale, perfecto. Entonces, bueno, estas tres herramientas son básicas y acá es importante lo siguiente, el hecho de saber qué son los ingresos y los egresos, porque nosotros lo que tenemos que conocer es justamente cuál es el resultado económico de nuestro emprendimiento, o sea, si estoy obteniendo ganancias o estoy obteniendo pérdidas, ¿sí? Y la única manera de saber si estoy obteniendo ingresos y estoy obteniendo, si estoy obteniendo beneficios o estoy obteniendo pérdidas, es llevando adelante estos registros. Pero para poder llevar adelante estos registros es importante saber qué es lo que voy a registrar, ¿sí? Entonces, por un lado están los ingresos, que ustedes saben más que yo. Los ingresos se calculan como el producto entre el precio y la cantidad que yo vendo, ¿sí? Es decir, yo voy a saber los ingresos que obtengo por ventas, no solamente por mi facturación, sino también por los registros y porque yo sé cuánto vendí y a qué precio. Entonces, una vez que yo sé cuánto vendí y a qué precio, lo que voy a hacer es hacer la simple multiplicación entre precio y cantidad vendida y obtengo lo que se llamarían los ingresos totales. Pero para poder saber si yo obtuve ganancias o pérdidas, también tengo que saber calcular los costos de producción, ¿sí? Y siempre hay problemas en los costos porque nos cuesta muchísimo incluir todos los costos que uno incurre, ¿sí?, ya sea desembolso real de dinero o un costo de oportunidad, ¿sí?,
cuesta muchas veces saber bien cuáles son todos los costos que tengo que incluir. Entonces, para poder saber realmente si tengo beneficios o pérdidas, por un lado están las ventas, pero también tengo que saber calcular los costos. Entonces, es importante que ustedes en su emprendimiento anoten y sepan cuáles son todos los costos que deben asumir para llevar adelante la producción, ¿sí? Y la única manera de poder saber todos los costos que incurren para llevar adelante la producción es conociendo el proceso productivo, ¿sí? Si yo tengo un negocio que produce panificados, yo sé cómo se producen panificados, sé qué recursos productivos necesito, o sea, sé qué equipamiento, sé qué mano de obra, sé qué insumos. Entonces, una vez que yo conozco mi proceso productivo, yo puedo hacer una lista de todos los costos que voy a asumir para llevar adelante el emprendimiento. Y esos costos los podemos dividir en estos 4, en costos de la materia prima, costos laborales, ¿sí? Que es el pago a la mano de obra, costos del equipamiento, que no es otra cosa que la depreciación de la maquinaria, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes utilizan maquinaria, las maquinarias se desgastan y por lo tanto tienen un costo y eso lo tienen que incluir para poder después reponerlo. Y después están todos los costos indirectos, que son los costos que complementan a los primeros 3 costos que son directamente relacionados a la producción. En cuanto a los costos laborales, muchas de ustedes son únicas productoras, ¿sí? Son productoras, son administradoras, son las comerciantes, ¿sí? Cumplen todos los roles, ¿sí? Nosotros como emprendedoras tenemos que valorar nuestro tiempo y por lo tanto debo incluir dentro de los costos el tiempo que yo le dedico a la producción, ¿sí? Es parte de los costos el tiempo de la emprendedora, ¿sí? No tienen que olvidarse, no es solamente comprar la tela o la harina, ¿sí? Sino también es comprar la tela, el hilo, el uso de la maquinaria, el tiempo que estoy al frente de la máquina de coser y el tiempo que estoy al frente de la computadora vendiendo, ¿sí? El costo del transporte, también tengo que incluir el costo del alquiler, de los impuestos, de la luz, del agua, o sea, tengo que incluir todo para poder hacer un correcto cálculo de los costos de producción y eso después les va a permitir calcular mejor el precio, ¿sí? O sea, no es establecer los costos por establecer, sino porque esto les va a permitir establecer correctamente los precios. Y de todos esos costos nosotros podemos clasificarlos en 2, en costos variables y en costos fijos. O sea, los costos totales de un emprendimiento se dividen en 2, en costos variables y costos fijos. Los costos variables son aquellos costos que solo incurro para poder producir o para poder desarrollar el servicio que brindo. Y mientras que los costos fijos son aquellos costos que si no produzco, igual los tengo que asumir. Por ejemplo, los costos fijos son el alquiler, el agua, el luz, ¿sí? Los impuestos, como por ejemplo el monotributo, no importa si no vendo, igual los tengo que pagar, ¿sí? Entonces uno lo que puede hacer es clasificar el conjunto de costos en costos variables y costos fijos. Una vez que yo sé todos mis costos, lo que ustedes hacen es calcular el costo por unidad, que es lo que vamos a utilizar más adelante. ¿Cómo calculo el costo por unidad producida? Bueno, al total de costos mensuales que uno incurrió para desarrollar el emprendimiento o el producto, lo divido por la cantidad de productos producidos y esto nos permite calcular lo que llamamos el costo por producto, ¿sí? Bueno, me detengo un poquito acá, que por ahí me parece importante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la determinación del precio, ¿sí? Que lo llamé pricing, que justamente las empresas tienen un área que se llama pricing, que es donde se determina el precio. Y una de las patas, ¿sí? De las patas que uno utiliza para poder calcular el precio, o sea, criterio que hay que tener presente, son los costos de producción. Entonces, esto es, si bien es repetitivo a lo que recién les dije, que no fue hace muchos minutos, es importante que ustedes lleven adelante un correcto registro de todos los costos que ustedes tienen y poder clasificarlos en aquellos costos que son variables, repito, y aquellos que son costos fijos. Los costos variables son aquellos costos que yo voy a realizar, ¿sí? Que voy a tener que incurrir
cuando quiero producir ese producto que quiero vender, ¿sí? Y cuanto más produzco, mayores son los costos variables. Ahora, si por alguna razón yo no produzco nada, o sea, no se produce nada del emprendimiento y no se vende nada, esos costos variables son cero, ¿sí? Ejemplo, como les dije hace un ratito, bueno, costos variables, si yo tengo un taller de costura, ¿sí? Mis costos variables van a ser las telas, los hilos, ¿sí? Los botones, todo el material que yo voy a comprar para poder transformarlo, ¿sí? A través del uso de las herramientas y de mi conocimiento, transformarlas en, por ejemplo, una remera, ¿sí? Ahora, si yo no produzco ninguna remera, mis costos variables van a ser cero, porque no tengo que comprar tela, no tengo que comprar hilo, ¿está? Si mi emprendimiento se dedica a producir panificados, panes, por ejemplo, saborizados, mis costos variables van a ser la harina, la levadura, la sal, el agua, ¿sí? Si yo quiero producir más panes, voy a tener que comprar más harina, más levadura. Ahora, si yo no produzco ninguna unidad de pan, los costos variables van a ser cero, ¿sí? Mientras que los costos fijos son aquellos costos que yo sí o sí incurro aún cuando no produzco nada, ¿sí? Los costos fijos son los más difíciles de regularlos, de ajustarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son costos que sí o sí incurro aún cuando no produzco. Y en esta pandemia, igual teníamos que pagar monotributo, igual tuvimos que pagar luz, igual tuvimos que pagar agua, ¿sí? Algunas emprendedoras habrán tenido que pagar igual salarios, ¿sí? Aquellas que tienen empleados, ¿sí? Son costos que sí o sí tengo que incurrir aún cuando no se produce, ¿sí? Entonces, la suma de esos dos costos forman los costos totales, ¿bien? Entonces, ustedes tienen que tratar de escribir, ¿sí? Hacer una lista de todos sus costos y poder clasificarlos, porque esto nos va a servir para aplicar una metodología que yo tengo para calcular justamente cuál es el precio justo, ¿sí? Una vez que yo sé todos los costos, calculo los costos por producto, que en este caso, como les dije, es el costo total dividido la cantidad de producto producido, ¿sí? Acá yo hice un ejemplo pero muy simple, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer un caso hipotético. En economía nosotros trabajamos mucho con casos hipotéticos para poder comprender los fenómenos económicos, ¿sí? Entonces yo acá hice un supuesto, supongamos que yo produzco remeras de telas recicladas de botella, ¿sí? Entonces hice una lista de todos mis costos fijos, entre ellos está el alquiler, los impuestos, la luz, el agua, las amortizaciones de las maquinarias, ¿sí? Acá puedo incluir el salario de un empleado, ¿está? Si yo al empleado le pago mensualmente 18.000 pesos, aunque no produzca nada, le tengo que pagar igual. Ahora, si el contrato que yo hice con el empleado es pagarle según la producción, ese costo no va a ir en costo fijo, sino va a ir en costo variable. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, eso es importante para poder entender, ¿sí? También esta clasificación nos permite tomar decisiones también, ¿sí? Porque sabemos que hay costos que yo no voy a poder modificarlos, los tengo que asumir sí o sí, aunque no produzca, y otros que los puedo ir ajustando y buscando cuál es la mejor manera de disminuirlo. Por ejemplo, los costos variables, ¿sí? Los costos variables, en este caso, en este ejemplo simple, van a estar la tela, el hilo, la mano de obra en caso de que se le pague por producción, ingresos brutos, ¿sí? Nosotros para aquellas emprendedoras que están registradas, ¿sí? que pagan monotributo, también pagan ingresos brutos. Y los ingresos brutos se pagan de acuerdo a las ventas. Entonces, es variable por esa razón, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como un caso simplificado, ya resumido, porque yo no hice una clasificación cuánto en alquiler, cuánto en impuesto, pero ustedes tienen la posibilidad, como conocen su emprendimiento, de hacer una lista y poder clasificarlos, ¿sí? Este dato nos va a servir para las próximas filminas, que es con lo que vamos a ir cerrando. Bueno, acá yo les incluí algunos indicadores que son algunos, ¿sí? Algunos indicadores que se calculan a partir de las herramientas que le brindé y les permiten realizar un análisis financiero, ¿sí? Uno de los indicadores es la liquidez corriente, que lo que hace es utilizar la información de su estado patrimonial y ver cuál es la disponibilidad de dinero que tiene para pagar las deudas a corto plazo.
Otro indicador importante es el margen de utilidad, que nos permite ver cuál es el porcentaje de ganancias sobre las ventas realizadas, o sea, nos permite ver cuál es el porcentaje por cada peso de venta realizado. Y el último, que se llama el TIR y el BAN, es el que se calcula a partir del flujo de caja. ¿Sí? Esto es lo que calculamos los evaluadores de proyectos de inversión. Y esos son los más básicos, la tasa interna de retorno y el valor actual neto. ¿Para qué sirven esos dos indicadores? Esos dos indicadores nos van a permitir sacar la conclusión de si ese emprendimiento es rentable o no, si ese proyecto es viable o no. ¿Sí? Entonces lo que se hace es calcular la TIR, que es el rendimiento de la idea de proyecto, ¿sí? Y lo que se analiza es ese rendimiento, se lo compara con, por ejemplo, el interés que les pagaría un depósito en un banco como alternativa de inversión. ¿Sí? Entonces, cuando el TIR supera esa alternativa de inversión, le decimos al potencial inversor que invierta, ¿sí? Porque es rentable ese emprendimiento. Y lo mismo el BAN, que es el valor actual neto, lo que nos permite es concluir si conviene o no conviene llevar adelante ese emprendimiento. Tanto la TIR como el BAN es lo que utilizan el Fondo de Crédito de la Provincia y el CFI para poder definir si es rentable el emprendimiento y si es recomendable llevarlo adelante. ¿Sí? Eso van a poder calcularlo una vez que ustedes puedan proyectar sus ventas y sus egresos, sus ingresos y sus egresos de acá para adelante. ¿Sí? Es decir, nosotros lo que hacemos es evaluar justamente esas proyecciones. ¿Y de qué dependen esas proyecciones? Dependen de los factores internos de la empresa y depende del contexto externo, ¿sí? Porque cuando uno proyecta, tiene que tener en cuenta cuáles son los posibles escenarios que pueden darse en un futuro. A ver, los posibles escenarios son, por ejemplo, ahora, bueno, en mi caso yo tengo 38 años y en mis 38 años nunca pasó una pandemia ni lo que estamos pasando ahora. Entonces, bueno, en un escenario posiblemente el año pasado no lo teníamos en cuenta. Pero nosotros para poder proyectar hacia adelante el año que viene tenemos que pensar, bueno, ¿qué pasaría con mi emprendimiento si sigue la pandemia de esta forma, si seguimos con este distanciamiento, si el Estado va a limitar el desarrollo de la actividad económica? Y después proyectar qué pasaría con mi emprendimiento si se libera todo. Si eso es proyectar hacia adelante teniendo en cuenta distintos escenarios. Entonces, ¿qué hacemos los evaluadores de proyecto? Evaluamos justamente el flujo de caja y calculamos estos dos indicadores. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les sirven estos indicadores a ustedes? Les sirve para poder comprender cuando les dicen si su emprendimiento es rentable o no rentable, si su emprendimiento les está dando una determinada, no solamente rentable el proyecto, sino también el resultado económico es positivo, por lo tanto están teniendo ganancias. ¿Sí? Entonces, bueno, cerrado lo otro, ¿sí? Porque me faltaban 2 filminas, me había olvidado, vamos a entrar a un tema que es como también es como el cierre, ¿no? Lo que creo que muchos de ustedes estaban esperando, que es los tips para calcular el precio justo y el concepto de punto de equilibrio, que me parece muy interesante para que ustedes puedan calcularlo en su emprendimiento. ¿Sí? El pricing lo que hace es considerar una serie de elementos para poder definir cuál es el precio correcto a cobrar por el producto o por el servicio. ¿Sí? Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que para determinar el precio no solamente nos vamos a enfocar en los costos, que yo recién dije que era muy importante. Los costos son muy importantes, pero no es lo único a lo cual ustedes tienen que enfocarse, ¿sí? Porque hay otras variables que también van a ir guiando la definición del precio que van a cobrar o que pretenden cobrar de su producto o de su servicio, ¿sí? Ustedes van a ver que posiblemente son únicas emprendedoras, o sea, en el producto que elaboran el servicio, pero posiblemente, o sea, es mucho más probable que haya muchas otras emprendedoras y emprendedores que realicen su mismo producto, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a definir un precio, no solamente me enfoco en los costos, sino tengo que fijarme en otras cuestiones. Por ejemplo, acá hay 2 empresas que venden el mismo mueble, ¿sí?
Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no muebles nórdicos me cobra 15.000 y por qué muebles escandinavos me cobra 18.000, me cobra más caro? Si bien no es mucha la diferencia, son 3.000 pesos, pero uno cobra más caro que el otro, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que es el mismo producto, pero cobran precios distintos, uno tiene que analizar las causas por las cuales se pueden cobrar precios distintos, ¿sí? Posiblemente uno de ellos es más eficiente y tiene costos más bajos. A lo mejor los muebles nórdicos tiene una tecnología que es más eficiente y puede producir el mismo mueble a un costo más bajo. O puede pasar de que los materiales, o sea, en la foto parecen iguales, pero a lo mejor cuando uno ve el producto, el material no es el mismo, ¿sí? A su vez, ahí si uno analiza las columnas de muebles nórdicos y escandinavos, vemos que hay algunas diferencias. Por ejemplo, uno le da más garantía, ¿sí? más años de garantía, uno envía gratis, el otro no, otro tiene más años en el mercado, entonces es más reconocido, ¿sí? Todas esas cuestiones que no tienen que ver con el costo, ¿sí? También tienen que tenerla presente para determinar el precio, ¿sí? Entonces, como propuesta para determinar el precio, ¿sí? Lo que se usa es el modelo de gestión denominado las 4C. ¿Sí? Cuando yo voy a establecer el precio, tengo que tener en cuenta este modelo de las 4C. ¿Y qué incluye las 4C? Bueno, las 4C establece que el precio se determina de acuerdo a los costos, ¿sí? Por eso es importante primero saber bien cuánto me cuesta producirlo. También el precio también es determinado de acuerdo a la competencia, ¿sí? O sea, yo no puedo vender a un precio muy por debajo de la competencia o muy por arriba de la competencia, porque depende del tipo de competencia. Si vendo a un precio muy bajo, la competencia puede generar alguna represalia, ¿sí? Una determinada acción que me puede llevar a bajar muchísimo las ventas, ¿sí? Ni tampoco puedo vender a un precio muy alto en relación a la competencia porque no voy a vender nada. También tengo que tener en cuenta los clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a vender un producto, tengo que saber a quién le voy a vender. O sea, ¿cuál es mi mercado? ¿Cuál es mi cliente? ¿Sí? ¿De qué edad es mi cliente? ¿Cuál es el nivel de ingreso? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿Sí? Porque si yo produzco una remera y la quiero vender a 3.000 pesos, pero mi cliente no está dispuesto a pagar 3.000 pesos, no voy a tener mercado. Entonces es importante conocer al cliente. ¿Cómo conocemos al cliente? Bueno, relevando información, haciendo encuestas, investigando, ¿sí? Lo mismo que la competencia. La competencia, o sea, no es me lanzo a vender un producto sin ver si hay otro que lo vende, ¿sí? Antes de entrar al mercado uno tiene que saber si hay competencia. ¿Cuál es el producto que vende? ¿Qué servicio brinda? ¿Sí? ¿Cuál es el precio que cobra? Tengo que saber cuál es mi cliente, cuál es el grupo etario de mi cliente. Ese es otro tema también. Hay emprendedoras que venden, no importa el cliente, o sea, venden, quieren vender. Bueno, a veces para poder definir bien el negocio, el modelo de negocio, es importante que ustedes definan el tipo de cliente, qué rango etario, qué nivel de ingreso, y de acuerdo a eso generen el producto que quieran vender. Y el cuarto, sería la cuarta pata de este modelo, es el canal de ventas. ¿Sí? ¿Cómo se vende mi producto? ¿Lo vendo en forma directa a través yo soy mayorista, ¿sí? Lo va a vender otra persona, otro negocio? ¿Sí? Tengo que tener en cuenta los canales de venta, porque los canales de venta me van a permitir definir también si puedo aplicar algún tipo de reducción de precios o estrategia de precios en particular. ¿Sí? Entonces, para poder aplicar correctamente este modelo, lo que yo les hago es la siguiente propuesta, que puedan contestarse a estas preguntas antes de definir el precio. ¿Cuánto me cuesta producir mi producto? Es decir, cuál es el costo. ¿Cuál es el segmento hacia donde está orientado el producto? O sea, ¿cuál es el cliente a quien voy a atender? Entonces, eso me permitiría definir también las capacidades de compra de ese cliente. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene mi negocio respecto a la competencia? O sea, ¿cuál es el diferencial? ¿Sí? Eso es muy importante, que ustedes logren que su producto se diferencie de la competencia. Y ese diferencial les va a permitir aplicar un plus al precio. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de comunicar el diferencial a mi cliente? ¿Sí? Tengo que lograr demostrar que ese producto es distinto al de la competencia. Y el último, cuáles son los canales de venta que dispongo y si es posible realizar algún descuento según el segmento. Una vez que ustedes puedan contestar a esas preguntas,
¿sí? Y calcular los costos, ustedes van a poder definir, ¿sí?, cuál es el precio de su producto. Y a su vez también les va a permitir definir qué tipo de estrategia de precio pueden aplicar de acuerdo al segmento que estemos analizando, ¿sí? Si ustedes tienen un emprendimiento a donde tienen varios segmentos, ¿sí?, trabajan con varios segmentos, en cada segmento van a aplicar una determinada estrategia de precio, ¿sí? Para aquellos segmentos donde los aumentos de precio no son muy sensibles, o sea, la demanda de ese segmento, las variaciones de precio no son muy sensibles o sea, la cantidad demandada no es muy sensible a los cambios de los precios, posiblemente tiendan a atacar, a aumentar los precios en ese tipo de segmentos, mientras que en aquellos segmentos más sensibles, o sea, que un pequeño cambio de los precios tienden a disminuir mucho la demanda, ustedes apliquen otro tipo de estrategia de precio, ¿sí? Por eso es importante que conozcan el segmento. Entonces, teniendo en cuenta esos 4 factores, lo que vamos a ver ahora es justamente lo que llamamos el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando defino el precio, me enfoco en los costos, me enfoco en la competencia, no cobrar un precio muy por encima de la competencia porque si no nadie me va a comprar, me fijo mi segmento, mi cliente, ¿sí? No cobrar un precio por encima de lo que está dispuesto a pagar, ¿sí? Porque entonces no voy a vender nada, y también los canales de venta. ¿Sí? Los canales de venta tienen que ver si uno vende en forma directa o a través de terceros, ¿sí? Y el canal de venta va a tener distintos eslabones, ¿sí? Cuanto más grande es la empresa, posiblemente va a tener más eslabones de venta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora, de acuerdo a tener en cuenta los 4C, el modelo de las 4C para determinar el precio, lo que vamos a ver es lo que nosotros llamamos el punto de equilibrio, ¿sí? Y acá ya tenemos un gráfico al estilo de la economía, de las ciencias económicas, donde nos muestra qué es lo que significa el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, podemos hacer 2 cálculos en el punto de equilibrio. Uno es el precio y otro es la cantidad, ¿sí? Ahora, ¿qué nos muestra el punto de equilibrio? Nos muestra el punto donde nos tendríamos que ubicar para cubrir todos los costos del emprendimiento, ¿sí? Y es el punto donde yo pago con las ventas, pago absolutamente todos los costos del emprendimiento, tanto los costos fijos como los costos variables, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular el precio de equilibrio, que nos va a indicar el precio mínimo que tengo que cobrar para poder cubrir todos los costos, o puedo calcular la cantidad de equilibrio, que nos va a indicar la cantidad mínima que tengo que producir para poder cubrir todos los costos, ¿sí? ¿Cómo calculo? El cálculo es simple, es aplicar estas fórmulas, ¿sí? Que a simple vista parecen difíciles, pero en realidad cuando nos ponemos a analizarlas, van a ver que tienen conceptos que vimos hace un ratito, ¿sí? Para calcular la cantidad de equilibrio voy a aplicar la primera fórmula, que dice que la cantidad de equilibrio, que es aquella cantidad mínima que tengo que producir para cubrir todos los costos, yo lo que voy a hacer es primero saber cuáles son los costos fijos totales, ¿sí? Todos aquellos costos que tengo que asumir aún cuando no produzco, bueno, voy a sumar todos esos costos. Y a eso le voy a dividir la diferencia entre el precio que establecí de venta y el costo variable unitario, ¿sí? El costo variable unitario es el costo que yo tengo que asumir por cada unidad producida, ¿sí? Que es aquel costo que yo, si no produzco, no tengo que pagar nada, ¿sí? Ahora, si produzco, lo voy a tener que asumir, que es el costo variable, ¿sí? Entonces, cuando yo hago ese cociente, costos fijos totales dividido precio menos costos variables, me va a dar una cantidad, un número, ¿sí? Y ese número lo que me está indicando es lo mínimo que tengo que producir para cubrir todos mis costos. Si produzco más, lo que voy a obtener es lo que nosotros llamamos ganancias. Los ingresos van a ser superiores a los costos. Si produzco menos, lo que voy a tener son pérdidas, porque los ingresos son menores a los costos, ¿sí? A partir de esa fórmula, lo que podemos hacer es calcular lo otro. En realidad vamos a calcular el precio de equilibrio. Lo único que se hizo en la fórmula de abajo es despejar precio, ¿sí? Entonces yo de la fórmula de arriba lo que hice fue despejar precio. Y entonces me queda que el precio de equilibrio, aquel precio que yo tengo que cobrar por una determinada cantidad producida,
para poder cubrir todos los costos del emprendimiento, se calcula como los costos fijos totales dividido la cantidad que pretendo producir más el costo variable unitario. Y eso me va a dar un numerito, un precio que debería cobrar cada unidad producida. Les voy a mostrar una aplicación hipotética para que entiendan qué es lo que les estoy expresando, ¿sí? Vamos a suponer que seguimos con este ejemplo de producción de remeras de telas recicladas de botella, ¿sí? Hace un ratito yo les dije que los costos fijos eran 7.600, los costos variables eran de 100. Hice un análisis, ¿sí?, de las 4C, del modelo de las 4C para determinar el precio, investigué cuáles eran los tipos de clientes, vi que el ingreso era un ingreso medio, que les pregunté cuánto estaban dispuestos a pagar remeras deportivas con telas que son de telas recicladas de botella. Me dijeron que en promedio pagarían 900. Investigué en el mercado si había competencia, no encontré ninguna emprendedora, ningún negocio que produzca o venda este tipo de remeras. Sí vi que había sustitutos, porque bueno, como es una remera deportiva, están las remeras dry fit que estarían 800 pesos, ¿sí? Y después, como voy a ser la productora, voy a ser una emprendedora chiquita, voy a empezar con ventas directas. Más adelante, si me va bien, empiezo a producir a escala, ¿sí? O sea, logro la escalabilidad, empiezo a vender mayor, o sea, produzco en serie y voy a poder vender en forma mayorista, ¿sí? Entonces, este es como mi análisis inicial para determinar el precio. Entonces, como yo ya sé cuál es mi costo fijo, ya calculé mi costo variable, ¿sí? Lo que yo voy a hacer, ya sé cuánto está dispuesto a pagar el cliente y lo que cobra la competencia, voy a ver cuál es el precio que debería cobrar, ¿sí? ¿Cuál es el precio que debería cobrar para cubrir todos mis costos? Y a partir de ahí defino el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Lo primero que me planteo es decir, bueno, a ver, ¿cuántas remeras puedo producir por mes? Supongamos que soy una productora pequeña, no es lo único que me dedico, entonces el tiempo que tengo disponible, de acuerdo a ese tiempo, yo sé que puedo producir 15 unidades de remeras. Entonces, una vez que yo definí cuál es el nivel de producción que voy a poder realizar, calculé los costos, ¿sí? Lo que hago es aplicar la fórmula que les compartí hace un ratito, ¿sí? Entonces, para saber cuál es el precio mínimo que tengo que cobrar, voy a primero saber cuáles son los costos fijos totales, que eran 7.600. Definí que puedo producir 15 remeras por mes, ¿sí? Dado mi tiempo y mi capacidad productiva. Entonces, lo voy o sea, voy a poner, en vez de Q, voy a poner 15 y le voy a sumar los costos variables que también calculé que son 100. Entonces, esta emprendedora que produce remeras de tela reciclada de botellas, lo que tendría que hacer es cobrar como mínimo 606 pesos, ¿sí? Si ella cobra 606 pesos y vende las 15 remeras, lo que va a estar haciendo es cubrir todos sus gastos, tanto sus costos fijos como sus costos variables de las 15 remeras. Si vende menos, va a incurrir en pérdidas, entonces no le conviene vender. Entonces, el precio a partir del cual va a empezar o sea, el precio mínimo que va a cobrar va a ser 606. Si uno mira cuánto está dispuesto a pagar el consumidor, ¿sí? Decía 900, bueno, en este caso podría cobrar 900 y obtendría ganancias y además cubriría todos sus costos. O podría cobrar lo mismo que la competencia de las remeras dry fit, 800, porque también cubriría sus costos. Entonces, este cálculo les permite, ¿sí? Les permite calcular el precio mínimo a cobrar para cubrir todos los costos, ¿sí? Entonces, bueno, con esto es lo último que tengo para compartirles. Me parece muy interesante esta última propuesta que tengo, porque la verdad que uno siempre dice, bueno, ¿y cuál es el precio justo? Y bueno, el precio justo depende de muchas cosas, ¿sí? Depende de la capacidad que tienen nuestros consumidores a pagar, depende de cuánto cobre la competencia y, muy importante, depende de mi proceso productivo. O sea, yo tengo que vender a un precio donde cubra todos mis costos. Si yo estoy vendiendo a un precio por debajo del nivel que necesito para cubrir todos mis costos, voy a tener un emprendimiento que va a tener pérdidas, ¿sí? No va a ser sostenible en el tiempo
y no voy a lograr mi objetivo, que es lograr la independencia económica. Entonces, bueno, esto es lo que yo les propongo como para que puedan ir viendo cómo calcular su precio, ¿sí? Es una metodología simple, ¿sí? Es una fórmula muy simple y lo importante es que uno va a poder definir aquel precio que cubre los costos, por lo menos. Y ahí para adelante. O sea, ustedes a ese 606 le van a poder sumar el margen de ganancia, que puede ser del 30%, del 50%, del 80%, depende de lo que pretenda ganar por encima de los 606 pesos. ¿Sí? Así que bueno, con esto les cierro la presentación. Espero que los tips y las herramientas que les he dado les haya sido de utilidad, o que por lo menos les prenda una lucecita de querer seguir investigando. Me parece, bueno, ahí como dice el lema, sueña, es importante soñar, es importante confiar en uno mismo. Estas actividades de capacitación son muy importantes y todo eso les va a permitir emprender con éxito, crecer, iniciar un emprendimiento o crecer con el emprendimiento que tienen. Para que seguramente Lucía y María Eugenia les van a comentar, hemos estado trabajando con el Ministerio de Acción Cooperativa en una serie de materiales, tanto videos como materiales escritos para compartirles con ustedes, que bueno, María Eugenia les va a comentar. Así que bueno, todo esto lo van a tener disponible a través del Ministerio de Acción Cooperativa. Así que bueno, ahora estoy para cualquier consulta, lo que tengan que consultar, estamos disponibles y bueno, como dije recién, espero que les haya servido. Bueno, María Victoria, la verdad, impecable, mucha información y sí, tenemos algunas preguntas como antes de ir cerrando. Hoy al principio hablaste al principio ahí medio que estuvo en el medio, el tema de las horas trabajadas, cómo calcular el precio de las horas trabajadas, y es una de las preguntas bueno, que está en el chat, cómo hacer ese cálculo. Bien, el tema de las horas trabajadas, uno debería tomar como referencia, o sea, debería tomar como referencia el salario mínimo y vital por lo menos, ¿sí? Que ahora está a 18.900, ahora no estoy recordando la jornada cuánto está, ahora subió justamente un aumento del salario mínimo vital y móvil respecto a lo que lo que estaba valiendo en septiembre, un 7%, pero bueno, ese sería como un indicador para poder medir, ¿sí?, cuál es el salario que uno debería cobrarse por participar en el emprendimiento, ¿sí? Ahora, sí, repetir, una referencia para poder calcular el valor de la hora trabajada o del mes trabajado es el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que hoy el salario mensual está a 18.900. Sí, pero bueno, ahora como dije recién, no estoy recordando la jornada, pero el valor de la jornada, pero uno podría tomar de referencia eso. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que, porque ya o sea, siempre me dicen lo mismo en realidad, pero es mucho, ¿sí?, ese salario para imputárselo a los costos de producción y me abulta mucho los costos y por lo tanto tengo que cobrar un precio muy alto. Y cuando cobro ese precio, estoy por encima del precio de la competencia, ¿sí? Y está por encima de lo que está dispuesto a cobrar el cliente. Fíjense cómo todas las variables se van interrelacionando. Entonces, esto es una referencia, ¿sí? Ustedes pueden definir un precio más bajo que el salario mínimo vital, ¿sí?, que por lo menos tenga en cuenta ese trabajo que ustedes realizaron. Otras propuestas son, cuando el emprendimiento es muy nuevo, decir, bueno, durante el inicio, el nacimiento de mi emprendimiento, yo todavía no voy a considerar ese valor, ¿sí?, porque recién estoy iniciando, ¿sí?, y me va a pasar esto que les dije recién, considerar el salario mínimo vital me abulta mucho los costos y hace que cobre un precio muy por encima de la competencia, entonces no voy a vender nada. Entonces, uno puede tomarse un tiempo para no imputar ese valor, pero a medida que ustedes empiecen a tener más mercado, ¿sí?, empiecen a dedicarle más tiempo,
ustedes deben tener en cuenta ese tiempo que le dedican al emprendimiento. Y tomar como referencia, como le dije recién, o el salario mínimo y vital, o investigar cuánto cobran. Por ejemplo, si yo tengo un taller, quiero vender ropa, soy diseñadora de ropa, ¿sí? Y sé coser y quiero vender ropa, bueno, investigar, sí, posiblemente ya saben, pero bueno, investigar cuánto cobraría una modista por hacer un determinado producto, ¿sí? Una determinada ropa, determinado vestido. O sea, buscar en el mercado, ¿sí? En este caso en el mercado, uno buscaría cuánto se cobra por el producto que ustedes estarían vendiendo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando uno trabaja en su propio trabajo, ¿sí? Uno le dedica tiempo, y lo que estamos haciendo es perdernos de cobrar un salario en otro emprendimiento, en otro trabajo, ¿sí? Por eso uno tiene que incluirlo, porque uno pierde de obtener un ingreso llevando adelante una actividad en un empleo, en un comercio o en una empresa. Entonces, es por eso que es importante incluirlo dentro de los costos a el tiempo que yo le dedico al emprendimiento, ¿sí? No El importa si famoso costo de son oportunidad. el famoso costo de oportunidad, exactamente. Eso es el costo de oportunidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un local, ¿sí? Yo tengo un local, tengo un emprendimiento y ese local es mío. Generalmente, ¿qué hacemos las emprendedoras? Decimos, me estoy ahorrando del alquiler, entonces eso no lo tengo en cuenta en los costos, ¿sí? Pero uno tiene que tener en cuenta de que si yo alquilase ese local, obtendría un ingreso, ¿sí? Entonces, en términos económicos, uno debería incluir dentro de los costos fijos el alquiler que yo me pierdo, ¿sí? Como dijo Lucía, es el famoso costo de oportunidad. ¿Cuándo voy a incluir esos costos de oportunidad? Cuando yo considere que ya es necesario, como le dije, por ahí cuando recién inician hay algunos costos de oportunidad que ustedes no lo van a incluir justamente porque están tratando de insertarse en el mercado y por lo menos tienen que cubrir los costos variables y los costos fijos que generen un desembolso real, ¿sí? Pero a medida que el emprendimiento va creciendo, es importante que ustedes valoren su tiempo y lo tengan incluido dentro de los costos de producción. Y es Bueno, subjetivo. genial. Y Sí, 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 eso es subjetivo. es subjetivo, ¿sí? Tiene que ver con... También una duda también que surgió es cuando hablabas de esto de dividir un poco los costos de luz, o sea, de contemplar, hablaste de contemplar este tipo de costos, ¿cómo sería en el caso de que, de que tengas en la misma vivienda? Porque la mayoría de las emprendedoras trabajan en su casa y comparten, por ejemplo, si es una, como decías, algo de costura, la máquina de coser está muchas horas encendida, o lo mismo si es de comida, el horno eléctrico a gas se comparte y se mezcla un poco con los usos comunes de una vivienda. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo más o menos se calcula como para contemplar ese costo también como parte del emprendimiento? Bien, buena pregunta. Porque sí, muchas van a tener su emprendimiento en la misma casa y entonces llega la boleta de luz y se paga todo del mismo bolsillo, ¿sí? Inclusive la plata que van a utilizar vino del emprendimiento. Pero bueno, parte de ese gasto tienen que incluirlo dentro del emprendimiento, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, si le dedico 8 horas diarias prendida la máquina de coser, ¿sí? Podría imputar, o sea, considerar un porcentaje del total de factura, ¿sí? Puede ser, no sé, si la factura de luz me viene 3.000 pesos, yo podría, por ejemplo, decir, bueno, de esos 3.000 pesos, 1.000 pesos son los que yo utilizo en mi emprendimiento durante todo el mes, ¿sí? Porque, bueno, estoy 8 horas todos los días, tengo la luz prendida, tengo la máquina de coser prendida, uso el aire acondicionado, es decir, parte de esa factura de luz que viene para el hogar, una parte la va a pagar el emprendimiento, ¿sí? Más allá de que esto es un desglobe
¿sí? Que ustedes nomás lo van a saber, o sea, yo que les voy a comprar no voy a saber que ustedes partieron la boleta, pero ustedes deberían tener un criterio. Es un criterio, ¿sí? A lo mejor usted me dice, no, la verdad que yo no estoy tantas horas al frente cosiendo con la luz prendida, ¿no? Le dedico mucho menos y entonces le voy a imputar 500 pesos de la boleta de agua, ¿sí? Entonces, esos 500 pesos tendrían que pagarse a través del emprendimiento. ¿Estamos? Esa sería la idea. Lo mismo con el tema del gas, en la parte de las mujeres que elaboran alimentos, ¿sí? Ustedes tendrían que conocer, bueno, en Misiones tenemos garrafas, cuántas garrafas requieren para llevar adelante una determinada producción, ¿sí? Durante cuántos meses ustedes van a utilizar una garrafa de 10, de 12 o de 45, y ese es el costo que van a incurrir para su emprendimiento. En el caso de que compartan la misma cocina, el criterio es el mismo, es decir, bueno, de esa garrafa, que en realidad el 80% la usamos en familia y el 20% la usamos en el emprendimiento, bueno, el 20% del costo de la garrafa lo tenemos que imputar dentro de los costos de producción, ¿sí? O al revés, puede ser que el 80% de la garrafa se usa para el emprendimiento y el 20% para la familia, entonces, bueno, se imputa el 80% del gasto de la garrafa, ¿sí? No sé si se entiende. No dejan de ser subjetivos los criterios, o sea, no hay una regla, no hay un libro que diga, tenés que dedicarle, podríamos hacer un libro de los costos de las emprendedoras y analizarlo, pero no hay un criterio exacto, sino que es más o menos, justamente tiene que ver con el proceso de producción. Yo como emprendedora que vivo en un hogar donde además realizo mi emprendimiento, yo sé como emprendedora cuánto tiempo me dedico cuánto tiempo uso la maquinaria, cuánto tiempo uso el horno, qué equipamiento utilizo. Eso lo saben ustedes. Entonces, aparte estoy segura de que manejan perfectamente los números de estas emprendedoras, ¿sí? Entonces saben muy bien cuánto del gas gastan en su emprendimiento y saben perfectamente cuánto de gas gastan en su hogar, ¿sí? En lo que sería el trabajo reproductivo, ¿sí? Pueden perfectamente dividir. Pero lo importante es que ustedes lo incluyan, ¿sí? Para poder, ¿por qué? Porque si ustedes se pasan el 80% en la cocina haciendo el pan que van a vender, ¿sí? Y no lo incluyen en el costo, ¿quién está pagando el gas? Lo están pagando ustedes con el presupuesto del hogar, y el que tendría que pagar el gas es el emprendimiento, ¿sí? ¿Entienden? Entonces es importante que ustedes puedan ver eso, ver que todos estamos adentro de nuestra casa, y más con esta normalidad, todos estamos trabajando. Entonces es importante ver cuánto me dedico, cuánto uso el equipamiento, qué es lo que utilizo, qué porcentaje puedo asignar a mi emprendimiento y qué porcentaje al hogar, ¿sí? Y como yo les dije recién, a veces al principio uno como es más criteriosa y dice, bueno, no le voy a cargar tanto los costos porque justamente estoy empezando el emprendimiento y no le puedo cobrar el precio que debería cobrarle, ¿sí? Entonces, ese tiempo es el tiempo que uno necesita madurar el emprendimiento. Los emprendimientos son como el ser humano, nacen y tienen que madurar, ¿sí? Y en esa maduración va a haber épocas donde vamos a tener pérdidas, van a haber épocas con ganancias, otras pérdidas que vamos a tener que cambiar la estrategia de venta para poder ampliarnos, incluir otros productos, ¿sí? Entonces, bueno, en todo ese tiempo uno tiene que ir viendo cómo jugar con los costos, ¿sí? Para no perder. O sea, ustedes tienen que tratar siempre de no perder. Sí o sí, en economía, sí o sí decimos que hay que cubrir los costos variables. Sí o sí. Los costos variables, sí o sí. ¿Sí? Si yo compré 10 metros de tela, tengo que vender a un precio donde yo recupere al menos los 10 metros de tela, ¿sí? Y esto no significa que los costos fijos no sean importantes. Los costos fijos son tan importantes como los costos variables. Pero ¿qué pasa? Si yo cubro los costos variables y no cubro los costos fijos, voy a estar en pérdidas. Voy a tener pérdidas igual de los costos fijos, porque igual voy a tener que pagar la luz, igual voy a tener que pagar el agua, los impuestos, voy a tener que pagar igual, ¿sí? Pero atendía a mi mercado, ¿sí? Tengo pérdidas,
que son las mismas pérdidas que tendría si cierro, ¿sí? Entonces, yo primero hago todo esto maravilloso de saber los costos y demás, trato de establecer un precio donde cubra todos los costos, pero puede pasar de que, o sea, primero me enfoque a cubrir los costos variables, ¿sí? Y después los costos fijos, porque de vuelta, yo no puedo tener pérdidas superiores a los costos fijos, porque si tengo pérdidas superiores a los costos fijos, quiere decir que no estoy recuperando los costos variables, ¿sí? Entonces, los precios los adecuo a los costos, a la competencia, a los clientes, ¿sí? Y al canal de venta. Y a medida que va madurando mi emprendimiento, voy a poder ir ajustando mi precio e incluyendo otros costos que al principio yo sé que los tengo que incluir, pero todavía yo puedo sacrificar mis horas de trabajo, ¿sí? Mi tiempo, yo todavía lo puedo sacrificar, lo sacrifico por un tiempo, ¿sí? Pero ya cuando mi producto empieza a tener valor, porque también es importante lo siguiente, cuando tu producto es nuevo, ¿sí? Puede que no se valorice de tal manera, pero a medida que ese producto se va conociendo, la gente lo quiere más, ¿sí? Y por una cuestión de escasez también, ¿sí? Se empieza a valorar más. Y es ahí donde uno puede incluir ese tiempo, ese valor del tiempo que uno le dedica, ¿sí? Una vez que se conoce tu producto, uno ya empieza a valorizarlo más y ahí ya empiezan a tener... Por ahí no es explícito, ¿sí? Pero cuando uno empieza a diferenciar su producto y a darle más valor, estaría también incluido el costo del trabajo, de la amortización y demás. Bien, genial. Bueno, buenísimo. Ya no hay más preguntas. Ahí empiezan las devoluciones, clarísimo. Bueno, así que bueno, antes de hacer el cierre, Lucía, bueno, en realidad te invito, Lucía López Richie, a que hagas el cierre, tocaya. Eh, Acá María Eugenia tiene un perfil de puesto que dice: se tienen que llamar Lucía las personas que trabajan conmigo. Sí, ya, No, mentira. todo. Yo lo que les quería decir es que, bueno, por supuesto que estoy disponible para cualquier consulta, ustedes son el medio y bueno, esperemos poder seguir aportando a este programa de fortalecimiento. Tal cual. Desde mi persona y de mi equipo, que en realidad yo trabajo con un grupo de personas, entre ellos está Daniel Benítez, Florencia Almúa, Marilyn Trueno, Florencia Marturet. Tengo una serie de alumnos como Carolina Amarilla. ¿Sí? Tenemos un grupo grande que somos todos profesionales en las ciencias económicas y bueno, estamos disponibles para profundizar los temas que hemos desarrollado, porque bueno, hay algunas cuestiones, por ejemplo, todo lo que es el estado patrimonial, el estado resultado, se pueden profundizar. Se puede profundizar también el cálculo de flujo de caja, ¿sí? Así que bueno, estamos a disposición para ustedes, para el programa y para las emprendedoras.